La avispa, Hymenoptera, constituye una enorme diversidad de insectos, con unas 30.000 especies identificadas. Estamos más familiarizados con aquellos que están envueltos en colores de advertencia brillantes, los que zumban enojados en grupos y nos amenazan con picaduras dolorosas, pero la mayoría de las avispas son en realidad variedades solitarias y no picantes. Y todos hacen mucho más bien a los seres humanos al controlar las poblaciones de insectos plaga que el daño. A diferencia de las abejas, el cuerpo de una avispa es liso y no tiene pelo. Especies de avispas. Existen miles de especies de avispas y avispones en todo el mundo, y algunas de ellas no pican. Algunas especies son en realidad una parte valiosa de nuestro ecosistema. Entender sus hábitos, ciclo de vida y apariencia puede ayudar a identificar mejor a estos pequeños insectos aéreos. Vamos a distinguir a los más importantes y algunas de sus características. Avispa común y chaqueta amarilla. Son de la familia Vespidae, la avispa común, Vespula vulgaris, y la chaqueta amarilla, Vespula germanica, comparten las mismas características. Estas son las dos especies de avispas más comunes y las responsables de causar picaduras dolorosas. Cuando construyen su nido en el interior, prefieren construir nidos en lugares protegidos con fácil acceso al exterior, como lofts, garajes y huecos en las paredes. Cuando lo construyen fuera pueden anidar en madrigueras de roedores viejos, árboles huecos y arbustos. Apariencia. Cuerpo amarillo y negro, la marca varía según la especie. El tamaño de las obreras varía de 12 a 17 milímetros. Datos clave. Solo las reinas jóvenes sobreviven durante el invierno, y emergen en la primavera para empezar a construir nidos y poner huevos. Las obreras, hembras estériles, emergen a principios del verano y se hacen cargo de la construcción del nido. La reina sigue poniendo huevos. Las nuevas reinas y los machos se aparean a principios de otoño. El nido muere durante el invierno, incluyendo todos los machos y las obreras. Las avispas no se agrupan. Prefieren alimentarse de insectos y comidas con azúcar. Las hembras pican fácil y repetidamente. Una colonia puede tener hasta 25.000 avispas individuales. Las familias sociales. Son principalmente de la familia Vespula. Apariencia. La obrera puede medir algo más de 1 centímetro de largo. La reina es algo más grande, llegando a medir el 1,5 centímetros o casi 2 centímetros. Bandas negras y amarillas alternas. 2 pares de alas. Cintura estrecha. Poseen un aguijón con forma de lanza. Ciclo de vida. Crean colonias cada año. La reina comienza a anidar en primavera. Números agresivos a finales de verano. Las colonias comienzan a declinar en otoño. Solo las reinas inseminadas anidan en invierno. Hábitos. Alimentación. En ciertas épocas del año, se alimentan de insectos, incluyendo orugas y moscas. A medida que las colonias aumentan, se sienten atraídas por los alimentos consumidos por los seres humanos. Picadura. Pueden picar repetidamente, que puede ser provocada con síntomas que van desde hinchazón hasta un choque alérgico que pone en peligro la vida. Nidificación. En árboles/arbustos, o internamente en áticos, paredes/pavimentos huecos, cobertizos, debajo de porches/tejados de edificios. Características. La avispa es cualquier miembro de un grupo de insectos del orden Hymenoptera, suborden Apocrita, algunos de los cuales pican. Las avispas se distinguen de las hormigas y abejas del suborden Apocrita por varias características físicas y de comportamiento, en particular por tener un cuerpo delgado y liso y unas piernas con relativamente pocos pelos. Las avispas también son generalmente depredadoras o parasitarias, y tienen aguijones con pocas púas que pueden ser removidas fácilmente de sus víctimas. Al igual que otros miembros de Apocrita, las avispas tienen un peciolo estrecho, o cintura, que fija el abdomen al tórax. Al ser insectos, son invertebrados. La avispa es un insecto que puede ser solitario o vivir en familias. Las avispas tienen piezas bucales capaces de morder y antenas con 12 o 13 segmentos. Normalmente son alados. En las especies que pican, solo las hembras son provistas de una formidable picadura, que implica el uso de un ovipositor modificado, estructura de puesta de huevos, para perforar y producir glándulas venenosas. Las avispas adultas pueden alimentarse del néctar y, en algunas especies, de las secreciones producidas por las larvas.
Las larvas de las especies de avispas depredadoras se alimentan típicamente de insectos, mientras que las larvas de las especies parásitas se alimentan de sus huéspedes. Los ojos de una avispa tienen forma de rombo. Las avispas tienen dos pares de alas, las alas traseras más pequeñas que las delanteras. Sus alas están plegadas longitudinalmente en reposo, y las partes de la boca están adaptadas para masticar y lamer. Pueden parecer pequeños y delicados, pero sus cuerpos están diseñados para ser poderosos y eficientes. Aguijones. La mayoría de los animales han desarrollado un temor bien merecido de picar a las avispas y les dan un amplio espacio. Las criaturas que desafortunadamente tropiezan con una colonia de avispas o tienen la audacia de perturbar un nido se encontrarán rápidamente en un enjambre. Una avispa social en apuros emite una feromona que envía a los miembros de la colonia cercana a un frenesí defensivo y punzante. A diferencia de las abejas, las avispas pueden picar repetidamente. Solo las hembras tienen aguijones, que en realidad son órganos de puesta de huevos modificados. Comportamiento. La mayoría de las especies de avispas son muy sociales y viven en grandes colonias. Hay algunos que están muy aislados, y hacen pequeños nidos para que vivan solos. Cuando hay una colonia, el tamaño del nido continuará creciendo cada vez más para acomodarlos. Esto puede ayudar a una persona a identificar qué tipo de problema tiene unas pocas avispas o un número significativo de ellas. Las avispas se dividen en dos subgrupos principales, sociales y solitarios. Las avispas sociales representan solo unas 1000 especies e incluyen formidables constructores de colonias, como las chaquetas amarillas y los avispones. Sociales. Las colonias de avispas sociales son iniciadas desde cero cada primavera por una reina que fue fertilizada el año anterior, y sobrevivió al invierno hibernando en un lugar cálido. Cuando emerge, construye un pequeño nido y cría una cría inicial de hembras trabajadoras. Estas obreras se encargan de expandir el nido, construyendo múltiples celdas de 6 lados en las que la reina pone huevos continuamente. A finales del verano, una colonia puede tener más de 5.000 individuos, todos los cuales, incluyendo a la reina fundadora, mueren en el invierno. Solo las reinas recién fertilizadas sobreviven al frío para reiniciar el proceso en primavera. Las avispas sociales de la familia Vespidae se encuentran entre las especies de avispas más conocidas. La mayoría de ellas pertenecen a las subfamilias Vespinae o Polistinae. En sus sociedades tienen un sistema de castas que consiste en una o varias reinas, unos pocos zánganos, machos, y hembras estériles llamadas obreras. El nido consiste en una o más capas de células que están dispuestas verticalmente con las aberturas hacia abajo. Dependiendo de la especie, el nido puede encontrarse en cavidades en el suelo, en troncos de árboles, o colgado de hojas, ramas o aleros de edificios. Las avispas sociales más conocidas en las regiones templadas del norte son especies de los géneros Polistes, Vespa y Vespula. Muchos son grandes y agresivos y están equipados con aguijones formidables. Algunas especies son llamadas chaquetas amarillas debido a las bandas negras y amarillas en su abdomen. Las especies de Vespa son llamadas avispones, que son en su mayoría negros, con marcas amarillentas en la cara, el tórax y la punta del abdomen. El avispón asiático gigante, Vespa mandarinia, es el más grande que se conoce en el mundo, con algunas obreras creciendo hasta casi 4 centímetros de longitud corporal y reinas que típicamente exceden ese tamaño. Solitarias. Las avispas solitarias, con mucho el subgrupo más grande, no forman colonias. Se distribuyen en las superfamilias Frisidoidea, Vespoidea y Apoidea. Este grupo incluye algunos de los miembros más grandes de la familia de las avispas, como los asesinos de cigarras y los llamativos halcones de tarántula azul y naranja, que pueden alcanzar unos 38 centímetros de largo. La mayoría de las especies construyen nidos aislados, que alimentan con insectos paralizados o arañas. La hembra deposita un huevo en cada célula del nido, y la larva de la avispa que eclosiona desde ese huevo se alimenta hasta la madurez con el alimento con el que su célula ha sido provista. La gran mayoría de las avispas solitarias anidan en el suelo, cavando túneles en el suelo donde depositan sus huevos. Pero las Fresidae, o avispas de cintura de hilo, superfamilia Apoidea, contienen formas de hábitos más diversos, con algunos nidos en madera, tallos de plantas Pisci, o en nidos hechos de barro. Las avispas araña, Pompilidae, usualmente construyen nidos en madera podrida o en grietas de roca y les proveen de arañas. El alfarero o albañil, subfamilia Eumeninae, de los Vespidae construyen nidos de barro, que a veces son como vasijas o jarrones, y pueden encontrarse adheridos a ramitas u otros objetos.
Mientras que las avispas sociales usan sus aguijones solo para defenderse, las avispas solitarias que pican dependen de su veneno para cazar. ¿Qué diferencias hay entre la abeja y la avispa? Las avispas se distinguen de las abejas por su abdomen inferior puntiagudo y la estrecha cintura, llamada peciolo, que separa el abdomen del tórax. Vienen en todos los colores imaginables, desde el familiar amarillo hasta el marrón, el azul metálico y el rojo brillante. Generalmente, las especies de colores más brillantes se encuentran en la familia de las Vespidae, que son las avispas que pican. Todas las avispas construyen nidos. Mientras que las abejas segregan una sustancia cerosa para construir sus nidos, las avispas crean sus tan conocidos hogares de papel a partir de fibras de madera raspadas con sus duras mandíbulas y masticadas en una pulpa. La avispa no hace miel. Son activos durante el día y a medida que el sol se pone se retirarán a sus casas hasta que amanezca. Si necesitas deshacerte de un nido de avispas, debe hacerlo solo por la noche, cuando no estarán activas. Por lo general, se aconseja que un profesional lo retire. Hábitat. Hay especies de avispas que viven en todo el mundo. Viven en todo tipo de condiciones, y tienden a hacer un nido donde tienen una oportunidad. Esto puede ser en un árbol, en un aire acondicionado y en muchos otros lugares que a menudo no se interrumpen durante largos periodos de tiempo. Hacen sus nidos con barro e incluso con trozos de madera que pueden encontrar. Ellos segregan una sustancia similar a la cera a medida que construyen el nido que usan para mantener sus materiales juntos. También mastican cosas como la madera hasta que se convierte en una sustancia parecida a la pulpa. Distribución. Podemos encontrar a la avispa prácticamente en todo el mundo. Son insectos sociales que forman colonias dentro de nidos especialmente construidos en el suelo, cortezas, techos y cavidades en árboles y paredes. Alimentación. Más personas son picadas por las avispas desde agosto hasta octubre, luego todo el resto del año. Esto se debe a que estas criaturas se vuelven más agresivas durante ese período de tiempo. Su dieta cambia de consumir varios insectos pequeños a consumir basura que pueden encontrar. Eso hace que se encuentren en más lugares donde hay gente y es cuando las picaduras ocurren típicamente. Consumen grandes cantidades de orugas y eso es muy útil cuando se están cultivando. Las orugas pueden causar daños significativos a los cultivos para que agricultores como las avispas estén presentes. Sin embargo, a menudo toman medidas para evitar ser picados por ellos. Depredadores. La avispa no tiene que preocuparse mucho por convertirse en presas. Esto no significa, sin embargo, que no haya un número de animales dispuestos a comer estos insectos que pican. Insectos. Aunque las avispas se alimentan de insectos, y a veces son introducidas a propósito por los agricultores para proteger los cultivos como una forma natural de control de plagas, también son presas de ciertos insectos. Estos incluyen la mantis religiosa, las moscas ladronas, las libélulas, los ciempiés, las moscas voladoras, los escarabajos y las polillas. Las avispas grandes incluso se alimentan de las más pequeñas. Por ejemplo, las avispas de papel a menudo matan a las avispas jóvenes. Aunque en realidad son arácnidos y no insectos, las arañas también capturan avispas y se las comen. Reptiles y anfibios. A los reptiles y anfibios depredadores no parece importarles que una avispa sea capaz de picar. Simplemente ven otra comida en la larga lista de insectos que están dispuestos a comer. Las ranas, los lagartos, los sapos, las salamandras y a veces hasta las tortugas hacen una comida de una avispa. Estos depredadores no buscan a las avispas como su principal fuente de alimento, sino que son oportunistas y comerán unas si se les da la oportunidad. Pájaros. Las aves que consumen insectos regularmente comen avispas. Algunos incluso cazan avispas a propósito, como estorninos, mirlos y urracas. Otras aves que hacen de las avispas un bocadillo ocasional incluyen gorriones, chochines, oropéndolas, pájaros azules, pájaros carpinteros, currucas y chotacabras comunes. Estas aves son lo suficientemente sabias como para limitar su caza a las avispas solitarias, y evitar molestarlas cerca del nido de avispas. Otros depredadores. Desde ratones pequeños hasta osos grandes, otras criaturas que comen avispas están más interesadas en las larvas que en los adultos. La excepción son los murciélagos, que se comen a los adultos voladores. Ratones y ratas, zorrillos, mapaches, comadrejas, y tejones son lo suficientemente valientes como para atacar ocasionalmente un nido de avispas para comerse las larvas que hay dentro. Incluso se sabe que los humanos comen larvas de avispa en ciertas partes del mundo. Reproducción.
Para aquellas avispas que forman parte de una colonia, hay una reina que pone huevos continuamente. Esto puede permitir que el número de miembros en la colonia aumente en aproximadamente 5.000 por año. Sin embargo, todos los miembros de la colonia morirán durante el invierno, excepto unas pocas reinas. Comenzarán el proceso de nuevo en la primavera siguiente. Los nidos se construyen con papel de avispa hecho masticando madera, y otros restos de plantas mezclados con saliva. Nido de avispas. A diferencia de las abejas, las avispas no tienen glándulas productoras de cera. Fabrican un material similar al papel a partir de la pulpa de madera. Las fibras de madera se recogen de la madera envejecida, y se ablandan al masticarlas y mezclarlas con saliva. El papel se utiliza luego para hacer panales con celdas para la cría. La avispa reina fertilizada emerge de la hibernación a mediados de abril, y busca un lugar adecuado para el nido. La reina cría la primera cría de avispas obreras ella sola, y al eclosionar estas obreras continuarán la construcción del nido. La reina, la única avispa capaz de poner huevos, permanecerá en el nido poniendo más huevos para otras crías. Cuantas más obreras haya, más rápido crecerá el nido. A finales del verano, los nidos normales de avispas contendrán de 3.000 a 5.000 individuos y tendrán hasta 30 centímetros de diámetro. Con un clima más fresco, los trabajadores y sus compañeros pueden cansarse, y ser agresivos con cualquiera que interfiera con ellos. El frío invierno mata a todas las obreras y a los machos, solo la reina sobrevive. ¿Qué hacer si nos encontramos un nido? Aunque las avispas son molestas para nosotros, no sería prudente destruir los nidos sin una buena razón. Las avispas son controladoras de plagas mucho más dañinas para la silvicultura, la agricultura y los jardines. Si la presencia de un nido de avispas no está causando problemas directos, entonces es mejor dejarlo solo. Los nidos de avispas se abandonan a finales de otoño. En caso de que sea necesario realizar un tratamiento, el nido puede ser tratado de una de las siguientes maneras. Desempolvar un polvo insecticida alrededor de la entrada del nido, preferiblemente usando tubos de inyección, los cuales contaminan a las obreras cuando regresan, y por lo tanto llevan el polvo adentro. Pulverización superficial de un insecticida directamente sobre el nido. No utilice aerosoles domésticos. La destrucción de un nido de avispas no debe ser llevada a cabo por personas no capacitadas. Si las avispas están causando problemas, es aconsejable contactar con el Departamento de Salud Ambiental. Estado de conservación. Algunas especies están en un estado preocupante, aunque la mayoría de las especies están catalogadas como preocupación menor, LC, debido a la diversidad ya que son unos insectos muy duros y pueden resistir condiciones adversas. Relación con humanos. A pesar del miedo que a veces evocan, las avispas son extremadamente beneficiosas para los humanos. Casi todos los insectos plaga de la tierra son cazados por una especie de avispa, ya sea como alimento o como huésped de sus larvas parasitarias. Las avispas son tan hábiles en el control de las poblaciones de plagas que la industria agrícola las utiliza regularmente para proteger los cultivos. Curiosidades de las avispas. La mayoría de las avispas viven menos de un año y algunas solo viven unos pocos meses, otras viven solamente una semana. Estos pequeños seres vivos envían a más de 500.000 personas a la sala de urgencias cada año. Los remedios caseros comunes para las picaduras incluyen cubrir el sitio de la picadura con un ablandador de carne enjuague con agua, pasta de bicarbonato de sodio o incluso frotar el sitio con un desodorante a base de aluminio.